Hola amante de los videojuegos y los NFT Games. Mi nombre es Rogelio Babotas, el sábelo todo, y esto es Cartoon Gameplays. Hola y bienvenidos nuevamente a Cartoon Gameplays. Mi nombre es Rogelio Babotas, el sábelo todo. Hoy estrenando este espectacular look con gafas. Hoy vamos a hablar de lo que es en este momento la apertura en la cuenta de Axie Infinity. Desde cómo depositar en este momento tu criptomoneda para hacer tu primera compra hasta llegar al final en el marketplace. Entonces espero que les guste todo este contenido, lo disfruten y que si tienes alguna duda o inquietud recuerda que me la puedes dejar en la sección de comentarios. Igualmente si quieren apoyar al canal, acá en este momento pueden darle like, darle suscribir y estar pendiente con la campanita de notificaciones a todos los videos que vamos a estar sacando próximamente. Así que no siendo más, comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro video en la sección de comentarios o también en la descripción. Te voy a dejar un link directamente a Binance. Binance es uno de los exchanges que nosotros manejamos por la facilidad y porque también nos va a colaborar con lo que es el retiro, que será un próximo video. Acá una vez abres el link que está en este momento en la descripción te va a enviar a esta cuenta. Lo que tienes que hacer es comenzar con llenar tu correo electrónico, tu contraseña y darle suscribir a las actualizaciones. Después de eso le vas a dar crear contraseña. Una vez ya hayas generado ese proceso vas a pasar acá. Esta es la pantalla principal de Binance. Normalmente te va a aparecer así. Entonces lo que tienes que hacer es ir acá en la parte de arriba en donde dice billetera y darle en visión general. Cuando ya estás acá en la visión general, nosotros manejamos varias billeteras acá en Binance que son para los que hacen trading, los que hacen en este momento farmeo, hacen en este momento stop en pulse. Nosotros como no vamos a hacer ninguna de esas, vamos a utilizar la Fiat and Spot. Una vez hacemos clic ahí nos van a abrir esta pantalla donde vamos a poder ver una infinidad de criptomonedas. Normalmente Axie Infinity se maneja sobre la red de Ethereum, que es esta de acá. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento, mientras que no ha salido el Run Index, que va a ser una actualización próxima, es comprar Ethereum. Le vamos a dar en este momento en buy. Después le vamos a indicar la cantidad que queremos invertir. Entonces ya depende lo que nosotros queramos invertir, 1000, 2000, 3000, 800, eso ya es decisión totalmente tuya. Y acá te va a mostrar la cantidad de Ethereum que vas a estar comprando. ¿Cómo sabemos cuánto necesitamos? Tenemos que hacer un pequeño estudio de mercado. Lo que vamos a hacer en este momento es abrir una pestañita e ir al marketplace en este momento de Axie Infinity. Y acá en el mercado podemos comenzar a ver todo lo que son los precios promedio y cómo podemos filtrarlos. Entonces hay que ser muy claro, si quieres un equipo muy económico la inversión no va a ser muy grande, pero sí puede que te veas afectado en copas. Si ya vas a hacer una inversión, la recomendación que siempre damos es de una vez comenzar con una inversión un poco más elevada para que asimismo tu rendimiento pueda ser mejor. Aunque también puedes iniciar con una inversión muy pequeña, o sea, lo mínimo que puedas, obviamente mirando que el equipo tenga coherencia y que lo que vas a comprar sí te va a servir para el PvP, ya que Axie Infinity en este momento se genera netamente es por PvP la ganancia, el PvE es muy poco lo que se gana. Hay personas que han comenzado con un equipo muy sencillo, después simplemente han comenzado a cambiar sus Axies y los han mejorado. Se puede realizar, chicos, no hay lío alguno, pero sí tienen que ser muy claro de que tienen que estar revisando las características como lo muestran. Ustedes pueden darle clic encima al Axie y ahí va a aparecer todo lo que son las cartas, las configuraciones, la vida, la velocidad, entre otras. Entonces revisen muy bien, hagan un buen estudio. Esto es como cualquier negocio, tienen que primero revisar en qué van a invertir para que asimismo ustedes no vayan a perder dinero.
Eso lo estaremos viendo en próximos videos, cómo seleccionar los Axis. Para este ejemplo vamos a tomar un equipo muy común, que eso es doble pez y un tanque. Los peces en este momento están en un promedio, si lo podemos ver, en unos 200 a 300 dólares, dependiendo si lo queremos con o si lo queremos sin hijos, como este que está en la parte de acá. Si ustedes quieren ver combinaciones, quieren comenzar a probar antes de hacer su inversión, les voy a dejar una página excelente para que ustedes puedan revisar todo esto en la sección de comentarios, que se llama Axie World. Esta página te va a mostrar todas las cartas que en este momento están disponibles en el juego junto con sus habilidades. Esto también lo vamos a estar detallando en un siguiente video, donde van a aparecer las cartas de todos los Axis que hay en este momento en el juego, y donde tú puedes ir comenzando a armar tus equipos. La recomendación que siempre les hago es que si tengan al menos un tanque, que es el que les soporte el daño, y ya el resto lo pueden comenzar a variar. Puede ser con la combinación más normal, que es la de doble pez, o con la combinación de tanque y con lo que es un Terminator, que es uno de clase reptil. O sea, ahí ya ustedes pueden comenzar a jugar con estas cartas y comenzar a armar sus equipos. ¿Listo? Si volvemos un poco acá al marketplace, entonces vamos a hacer una configuración de ejemplo para esta compra de unos $1000, que sería en este momento el precio promedio de un equipo semi competitivo. Entonces lo que vamos a hacer es volver a Binance, vamos a colocarle el gasto que queremos, ya depende si lo queremos hacer en dólares, euros o lo que ustedes quieran, y acá nos va a mostrar la cantidad de Ethereum que va a gastar. Recomendación: acá tenemos el valor en Ethereum, 0,067, sumen todos estos valores y miren que sí les va a alcanzar. Recomendación número 2: la red de Ethereum es costosa. El traspaso de la red de Ethereum hacia el juego de Axie ahorita está supremamente elevada. Entonces la recomendación es que si el equipo vale $1000, le aumentemos al menos unos 50, 60 dólares, que va a ser los fees de la transacción. ¿Dónde podemos ver estos fees? Hay en este momento una página que tiene Axie Infinity, se llama Axie Live, te la voy a dejar también en la descripción. Acá vas a poder ver por la misma página de Axie Infinity cuánto está costando la transacción. Entonces te dice transacciones de Ronin 0, eso es de billetera de Ronin a Ronin. Lo que vamos a hacer en este momento es un depósito de Ethereum. En este momento el depósito está en un promedio entre los 78 a los 41 dólares. Entonces tenemos que tener en cuenta este gasto, porque muchas veces no nos lo dicen y este gasto es bastante fuerte. O sea, ahí perdemos un buen porcentaje. Recomendación que yo les hago: si son de la zona de Latinoamérica, pues traten de hacerlo en las horas de la noche, 10, 11, 12 de la noche, que este costo se ha reducido un 20 a un 30% y no es tan alto. Ahorita, como estamos a las 9 y después de las 12, este costo aumenta bastante. Entonces tratemos de hacer estas transacciones siempre por la noche. ¿Listo? Tienes que revisar acá, depósito de Ethereum, que es lo que vamos a hacer, porque vamos a pasarlo a nuestra cuenta de Axie Infinity. Después de que ya tenemos el dinero en nuestra cuenta de Binance, hemos hecho todo el proceso. Acá tendrás que igualmente colocar tu tarjeta de crédito, validar todos los datos, cómo lo quieres pagar y todo, y te van a decir que la transacción está completa. Cuando ya lo tienes el proceso completo, en la billetera, en la sección de Fiat and Spot, te va a aparecer en este momento acá el saldo. Te va a aparecer acá 0,0002, 03, 04, un Ethereum, dependiendo de lo que quieras invertir. Después de que lo tenemos ahí, tenemos que hacer el siguiente paso. Vamos a abrir nuestro navegador, vamos a ir, ejemplo, en Google Chrome. En la sección de arriba a la derecha vas a ver esta pestañita que parece una ficha de rompecabezas. Le vas a dar ahí, después de eso le vas a dar gestionar extensiones. Y vas a ir a la parte de la izquierda. Ahí vas a ver 3 líneas en paralelo que dice menú principal. Cuando vas ahí, te va a aparecer este menú que estamos viendo al lado izquierdo. Vas a bajar donde dice abrir Chrome Web Store. Y en el Chrome Web Store te van a aparecer todas las extensiones que tienes disponibles para el Google Chrome. Acá vamos a escribir la billetera que se maneja para todo este proceso, que se llama MetaMask. Ojo,
Ojo, y acá mucho cuidado, solo hay un MetaMask, no hay más. El demás, los otros pueden ser estafas. Si aparece cualquier otra, si aparece cualquier otro que no sea el principal, no lo instales. Este es el que tienes que instalar, que es el principal, donde tú ves que tiene más de 10 millones de descarga. Acá lo que tienes que hacer es descargar esta extensión que va a ser tu billetera, la cual va a servir para pasar los Ethereum a la red de Ronin. Recuerda en este momento que Axie Infinity está generado en la red de Ethereum, en una subdivisión o una subred que se llama Ronin. Entonces por eso tenemos que primero pasar este dinero a la red de Ethereum y de ahí pasarla a Ronin. Una vez que nosotros ya tenemos instalado el MetaMask, te va a aparecer en la parte del rompecabezas acá. ¿Lo ves? Después de eso vamos a dar clic encima. Una vez hacemos clic encima nos va a aparecer esta pantallita donde nos dice bienvenido a MetaMask, conectándolo a Ethereum y a la web descentralizada. Vamos a darle en empezar. Si tú ya tienes una billetera de Ronin, lo que tienes que hacer es importar la cartera, donde te van a pedir las frases de verificación secreta. Si no, si eres nuevo, le vas a dar acá en crear una cartera nueva. Después te van a dar acá un aviso, obviamente, de que esta cartera es responsabilidad de uno propio. Nadie más va a poder tener acceso. Si tú pierdes la clave, pierdes la billetera. Ellos no van a poder ayudarte en la recuperación de la clave. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Después de esto vamos a escribir una contraseña, la que ustedes quieran. Obviamente eso sí ya es a decisión de ustedes. Le vamos a dar estoy de acuerdo y le vamos a dar crear. Nos van a mostrar un breve video, ya es decisión de ustedes si lo quieren tomar o no, y le damos siguiente. Acá, parte importante, mucho cuidado, tienen que darle revelar y esta va a ser su clave secreta. Obviamente, ustedes deciden si la quieren o no copiar. La recomendación, siempre cópiela, no solo en el celular, una foto, un cuaderno que tengan varias copias, porque esto es muy importante. Si en algún momento cambian de computador o se les pierde, se les borra la extensión, lo primero que le va a pedir es la llave secreta. Si ustedes no la tienen copiada, pierden. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, que esto sería la parte de las llaves secretas. Obviamente yo no voy a abrir esta billetera porque yo ya tengo una. Entonces volvamos un poco a mi cuenta real. Una vez ya instalado y haber hecho ese proceso, te va a aparecer el MetaMask acá. Ya está habilitado. Lo que vamos a hacer en este momento es simplemente abrir la cuenta y nos va a aparecer algo así por el estilo. Obviamente yo acá tengo un rezago, pero pues a ustedes les va a aparecer en 0. Lo que tenemos que hacer en este momento es copiar esta dirección de acá, que es la de tu billetera, que es donde vas a pasar el dinero a la red de Ethereum. Copias acá, clic encima y nos devolvemos nuevamente a Binance. En Ethereum vas a tener tu saldo acá. Lo que vas a hacer es darle un withdraw. Cuando les das withdraw, te van a pedir lo primero es la dirección que está en la parte de acá. Voy a hacer es pegar la dirección que acabo de seleccionar. Lo segundo es seleccionar la red que voy a tomar. Acá mucho cuidado, nosotros no estamos trabajando en la red de Binance porque ellos tienen su propia red. Estamos trabajando sobre la red de Ethereum. Esta red de Ethereum, si ustedes miran en la parte derecha, les va a indicar el costo de la transacción. Entonces tengan en cuenta también este segundo costo, porque uno es de pasarlo de la red de Ethereum a Ronin y otro simplemente es el movimiento de la billetera de Binance a la de Ethereum. Entonces tengan presente estos costos porque normalmente no los tenemos y eso es lo que termina descuadrándonos el equipo. Una vez lo seleccionamos, simplemente nos va a dar la orden para poder hacer la transacción. Les va a pedir unos códigos de seguridad, que es un protocolo que Binance siempre pide, y lo envían, nada más. Eso sería todo lo que ustedes tendrían que hacer para pasar el dinero de Binance a lo que es el MetaMask. Una vez ya tenemos eso, vamos a tener acá nuestro dinero en MetaMask. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a hacer la apertura de lo que es la billetera de Ronin. Les voy a mostrar cómo se hace eso. Lo que vamos es nuevamente ir a nuestra sección de extensiones de Google Chrome,
Vamos a abrir nuevamente el Web Store y vamos en la parte de arriba a colocar Ronin, que es el nombre de la billetera de Axie Infinity. Acá la vemos en la primera. Estos háganle caso omiso porque pueden estar perdiendo su inversión. Entonces hay que ser muy claro que tiene que decir ofrecido por axieinfinity.com y es una wallet de Skate Mavis Ronin Sidechain. Abrimos, vemos que tiene más de 2 millones de usuarios en este momento y una buena calificación. Le damos instalar. Es el mismo paso que con la billetera de MetaMask. Les va a pedir una clave, les va a pedir exactamente una frase para recuperación por si les llegan a cambiar o si necesitan hacer cualquier otra modificación de equipo. Entonces anótenla, chicos, anótenla, es muy importante la frase secreta. Una vez nosotros ya tenemos la billetera de Ronin habilitada, que ya nos aparezca y nos aparezca también en cero y ya tengamos nuestro Ethereum en la billetera de MetaMask, lo que vamos a hacer entonces es ir a la página de Axie Infinity. Entonces vamos a ir a Axie Infinity al Marketplace. Les voy a dejar igualmente el link también en la descripción por si no lo encuentran, y les dicen iniciar sesión con Ronin Wallet. Entonces tienen que desbloquear la billetera, colocar la clave. Vamos. Una vez ustedes ya tengan desbloqueada su billetera, le dan iniciar sesión, le va a pedir una confirmación, le vamos a dar confirmar y ya podemos entrar en este momento a nuestro wallet, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir acá a donde dice retirada de Ronin, que es el puente que maneja Axie para la red de Ethereum. Nos va a aparecer en la parte así como si fuéramos a retirar. Le vamos a dar atrás y le vamos a dar donde dice depositar. Después nos va a pedir la autorización en este momento del MetaMask. Nos va a pedir la dirección de Ronin. Ustedes la pueden encontrar en la parte superior acá. Ustedes lo que van a hacer es copiarla y pegarla acá. Después le van a pedir el activo. Va a ser Ethereum. Y el monto que ustedes quieran colocar. Le van a dar siguiente, siguiente, siguiente y tienen que esperar que el dinero aparezca. ¿Cómo sé que mi transacción ya salió correcta? Porque en mi página principal me va a aparecer el saldo en Ethereum, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, cuando nosotros hacemos un cambio a la red de Ronin, deja de ser ETH, Ethereum, y pasa a ser WETH. Es para que lo tengan muy presente porque es la moneda sobre la red de Ronin como tal. Ya cuando tengamos el saldo acá, simplemente vamos al Marketplace, elegimos los Axies que queremos comprar y generamos la compra. Abrimos el Axie, le damos buy y ya completamos todo el proceso. Ojo, elíjanlo muy bien. Sé que parece muy sencillo, pero una parte esencial de lo que es el juego es elegir muy bien qué Axie voy a comprar. Si ustedes eligen un muy mal equipo, pues van a perder su inversión o se va a demorar más el retorno de inversión. Entonces, elijanlo muy bien. Vean las cartas, tienen las páginas, tienen todo. Y pues próximamente les estaré enseñando cómo elegir un Axie correctamente. Y bueno, mis amantes de los NFT Gaming, esa sería la forma inicial de cómo vamos a comprar Axies en este momento, actualizado al 16 de octubre del 2021. Obviamente cuando salga el Ronin Index, este proceso va a ser mucho más corto y mucho más económico porque nos vamos a evitar los fees de lo que es la red de Ethereum, tanto en transacciones como en depósitos. Entonces estamos muy pendientes, apenas salga la noticia yo les estaré informando nuevamente. Igualmente, si tienen alguna duda o inquietud, recuerda que me la puedes dejar en el buzón de comentarios en el video. Y adicional, te agradezco que te suscribas, le des like al video y actives las campanitas de notificaciones para estar pendiente a más videos. No siendo más, mi nombre es Rogelio Babotas, esto es Cartoon Gameplay y les deseo un excelente día.